Hace ya casi 8 años que logré crear mi primera fuente de ingresos, semipasiva en realidad, que empezó a generar $1000 todos los meses. Todo empezó en realidad un año antes, en diciembre de 2014, cuando grabé y publiqué mi primer curso en internet, que en ese momento era sobre desarrollo de aplicaciones para escritorio Windows y que fue seguido por un año completo, 13 meses en realidad, de trabajar arduamente todos los días, fe de decir unas 12 horas, incluidos sábados y la mayoría de los domingos, para seguir grabando más contenido, para seguir publicando más cursos, para seguir aprendiendo cómo promocionarlos en internet. Y por supuesto, una inversión de aproximadamente 18,000 pesos en dinero de 2014 para comprar una laptop, un micrófono decente y un software de edición de video. Pero la clave es que una vez creados esos cursos, ahí se quedaron generando ingresos continuamente sin que yo tuviera que agregar más tiempo. De hecho, a este momento, en 2023, ya tiene al menos 2 años, más de 2 años, que no he actualizado ninguno de estos cursos y al día de hoy siguen generando ingresos ya completamente pasivos por encima de los $1000. Efectivamente, muchos de estos cursos ya no son vigentes y por lo mismo ya no se compran, pero los cursos que siguen vigentes siguen generando ingresos. Claro que estos ingresos van menguando. Y ese problema de estos ingresos semipasivos, que poco a poco los ingresos se ven disminuidos si es que no seguimos invirtiendo de nuestro tiempo, si es que no seguimos invirtiendo cada vez más dinero, si es que no seguimos invirtiendo en mantenerlos actualizados, en promocionarlos más o en crear nuevos cursos completamente para que esos sigan vigentes en el futuro. Si nosotros queremos generar una fuente de ingresos realmente completamente pasiva, tenemos que voltear a ver el mundo de los activos financieros. Y el primero de ellos que podríamos evaluar es el activo financiero más seguro, que son los certificados de tesorería, las notas del tesoro o los billetes del tesoro de un país. Estos certificados de tesorería, que por supuesto en México quizás ya sepas son los CETES, pero que existen en muchos países, por ejemplo en Estados Unidos se llaman Treasury Bills, representan deuda gubernamental de corto plazo. Y en este momento en muchos países están pagando tasas récord. Por ejemplo, en México en este momento los CETES a 28 días pagan 11.07% de rendimiento al momento de grabar este video. Con estas tasas nosotros tendríamos que invertir casi 2 millones de pesos, por ahí de $116,000, para que de forma completamente pasiva, 28 días después, nosotros recibamos esa inversión de regreso, por supuesto, más $1,000 adicionales. El problema con estos CETES a 28 días es que no son una excelente estrategia de generar ingresos pasivos en el largo plazo, porque el siguiente mes o los siguientes 28 días, la tasa seguramente va a ser diferente. Podría ser un poco mayor, podría ser un poco menor, pero en el largo plazo, realmente 5 o 10 años en el futuro, no tenemos la menor idea de qué tasa podamos encontrar. Entonces, depender de esto como una fuente de ingresos no es lo ideal. Incluso cuando volteamos a ver a CETES a plazos más largos, como los hay a 3, 6, 12 o ya hasta 24 meses, esto no es una muy buena fuente de ingresos pasiva. Incluso a estos 2 años, si volteamos a ver los CETES a 2 años, que en este momento pagan 11.2% de rendimiento anual, necesitaríamos por ahí de 1.8 millones de pesos, unos $107,000, para que 24 meses después recibamos por ahí de $24,000. Sí, el equivalente de $1,000 mensuales, pero no los recibimos de forma mensual, tuvimos que esperar 24 meses para recibir $24,000. Si en realidad queremos una fuente de ingresos constante que sea pasiva, podemos empezar volteando a ver a los bonos del tesoro, que son como este hermano mayor de las notas del tesoro o de los certificados de tesorería, y que en México podemos encontrar denominados literalmente bonos, o en Estados Unidos como notas o bonos del Tesoro de Estados Unidos. En este caso, nuestra inversión va a plazos muchísimo mayores. De hecho, empiezan justamente en 3 años, un plazo un poco mayor que los CETES a 2 años, pero los hay a 5, a 10, a 20 o hasta a 30 años. La idea es que en esos plazos podemos amarrar una tasa y asegurar que durante todo ese plazo, sean 3 o sean 30 años, cada semestre vamos a recibir un pago.
Efectivamente, el pago es cada semestre, entonces si nosotros quisiéramos $1,000 mensuales, tendríamos que buscar generar $6,000 semestrales y ya nosotros encargarnos de administrar esos $6,000 y repartirlos en los siguientes 6 meses. Pero entonces, si nosotros quisiéramos generar esos $6,000 semestrales, podríamos voltear a ver las tasas más recientes, por ejemplo, de los bonos a 3 años, que fueron de 9.77% anual. Eso quiere decir que con 2.1 millones de pesos, unos $123,000, empezaríamos a recibir de forma completamente pasiva $102,000 semestrales, unos $6,000 semestrales durante todo el plazo, los 3 años, y 3 años después recibiríamos el dinero de regreso. Y por supuesto dejamos de recibir el ingreso semestral. Pero si quisiéramos justamente seguir generando este ingreso semestral por plazos mayores, ya mencionaba que hay estos bonos también a 5, a 10, a 20 o hasta 30 años. Dependiendo del plazo, la tasa puede ser diferente y entonces el dinero invertido necesario para generar esos $6,000 mensuales es ligeramente diferente. Por ejemplo, los bonos a 30 años, que más recientemente generaron 8.91% de rendimiento anual, hubieran requerido de prácticamente 2.3 millones de pesos, unos $135,000, para generar $6,000 mensuales, $102,000 mensuales. Pero esto por 30 años prácticamente garantizados. Y 30 años después, al final del plazo, recuperamos el dinero original. Efectivamente, al menos en este momento, las tasas de los bonos son menores que las de CETES, pero las estamos asegurando por plazos bastante largos, que en sí mismo de hecho se convierte también en un problema, porque 30 años después, 20 años después incluso, o 10 años después, el impacto de la inflación habrá sido bastante grande. Nosotros seguiremos generando la misma cantidad de intereses semestrales, pero ese dinero va a alcanzar para menos. Por ejemplo, en 30 años, si nosotros seguimos recibiendo los $6,000 semestrales para un equivalente a 17,000 pesos o $1,000 mensuales, en realidad ese dinero alcanzará para muchísimo menos. Imaginando una inflación promedio de 4% anual, esos $1,000 solo alcanzarían para el equivalente de $310 hoy, en 2023. Los 17,000 pesos serían el equivalente a 5,200 pesos. Sí, en papel, en físico, recibiríamos los mismos 17,000 pesos, pero alcanzarían para muchísimo menos. Si quisiéramos pelear contra esta inflación, tenemos la opción de los UDI bonos, que son muy similares a los bonos, están en los mismos plazos, 3, 5, 10, 20, 30 años. También pagan interés de forma semestral, pero no están expresados en pesos, sino en UDIs. Y el UDI sube de valor conforme sube la inflación. Conforme el INEGI publica los resultados de inflación en México, así va subiendo también el UDI. Por supuesto, toma en cuenta que los datos que publica el INEGI son nacionales, generales para el país. Contemplan el índice de precios al consumidor de muchísimos productos, pero que en general en México se consumen, no tu inflación personal. La inflación de cada persona puede ser diferente a la nacional, lógicamente, porque todos nosotros gastamos de forma diferente. Entonces, por invertir en UDIbonos no estamos 100% protegidos de la inflación, porque precisamente cada persona compramos, gastamos de forma diferente, pero sí son una muy buena protección. El problema de los UDIbonos es que ofrecen una tasa de rendimiento muchísimo menor a la que ofrecen, por ejemplo, sus contrapartes, los bonos. Mencionaba que justo hay también a 3, 5, 10, 20, 30 años. Tomemos el ejemplo de los UDIbonos a 30 años. Mientras que los bonos a ese plazo ofrecen unas tasas de 8.9% actualmente, la más reciente, los UDIbonos al mismo plazo solamente ofrecen una de 4.53%. Eso quiere decir que si quisiéramos esos $6,000 de ingresos semestrales, 102,000 pesos semestrales, necesitaríamos invertir 4.5 millones de pesos, muchísimo más que con los bonos. Lo interesante es que en el momento en el que invertimos esos 4.5 millones de pesos, dejan de ser pesos y se convierten a UDIs. A principios de septiembre de 2023, cuando estoy grabando este video, cada UDI vale 7.84 pesos. Eso quiere decir que con esos 4.5 millones de pesos
podríamos comprar por ahí de 574,000 UDIs. Pero el valor de cada UDI va a ir subiendo conforme a la inflación. Ahí está la clave de la ventaja de los UDI bonos. Porque, por ejemplo, 10 años después, si la inflación promedio anual fue de 4%, seguiríamos teniendo los mismos 574,000 UDIs, pero cada uno de ellos ya no valdría 7.84 pesos, sino por ejemplo 11.60. De tal forma que nuestro dinero ya no vale 4.5 millones de pesos, sino 6.6 millones de pesos. Eso quiere decir que nuestros UDIbonos ahora generarían no $6,000 semestrales, 102,000 pesos semestrales, 17,000 pesos mensuales, sino que ahora generaríamos el equivalente a 25,000 pesos mensuales, que de nuevo alcanzarían más o menos para lo mismo que 17,000 pesos. Ahora, debido a la inflación, las cosas serían más caras, pero esa es la clave de los UDIbonos, que impiden que nuestra inversión vaya perdiendo valor debido a la inflación. Ahora, aceleremos el tiempo otros 20 años después para ya completar los 30 años del plazo de estos UDIbonos que tomamos de ejemplo. Para ese momento, la inflación de 4% anual habría hecho que cada UDI valga más de 25 pesos, ya no los 7.84 que valen en 2023. Eso quiere decir que nuestra inversión ya no son 4.5 millones de pesos o el equivalente, porque de nuevo desde el principio se convirtieron en UDIs, sino por ahí de 14.5 millones de pesos. Entonces, nuestra inversión ya no está generando por ahí de 17,000 pesos mensuales, 102,000 pesos semestrales, que los pagos son semestrales, sino el equivalente a 55,000 pesos mensuales. Y no solamente eso, en este momento, que es el final del plazo, nos regresan el dinero que invertimos, pero se convierten de UDIs de regreso a pesos. Los mismos 574,000 UDIs, pero ahora valen 14.5 millones de pesos. Justo entonces, estos UDIs son una especie de inversión doble. No solamente estamos generando los ingresos semestrales, sino que estamos permitiendo que nuestro dinero vaya creciendo, al menos con respecto a la inflación. Que vaya, en realidad no es una inversión que crezca, sino que al menos no pierde valor con la inflación. Lo que sí le pasaría a los bonos. Es cierto que con los bonos vamos a saber desde el principio qué cantidad de pesos vamos a recibir. Con los UDIbonos no pasa así porque no sabemos qué inflación va a haber. Pero con los bonos nuestro dinero poco a poco va a valer menos porque sigue expresado en pesos. Con los UDIbonos no, porque están expresados en UDIs y estos UDIs suben de valor con la inflación. Si queremos invertir en estos UDIbonos o queremos invertir en estos bonos, o de hecho también los CETES, lo podemos hacer desde cetesdirecto.com. Considera, sin embargo, que no siempre vamos a ver a los UDIbonos y a los bonos listos para comprar en todos sus plazos. Porque al contrario de los CETES a 28 días o incluso a 3 meses que podríamos ver constantemente ofertados desde cetesdirecto.com, los bonos y los UDIbonos tienen un calendario de subastas. Normalmente una vez al mes podemos encontrarlos listados a sus diferentes plazos para poder hacer la compra, la inversión en estos activos. Es muy fácil encontrar en realidad este calendario. Lo único que tenemos que hacer es buscar el calendario de subastas de valores gubernamentales para el trimestre en el que estamos viviendo. Por ejemplo, septiembre de 2023 forma parte del tercer trimestre de 2023. A partir de octubre y noviembre y diciembre, por supuesto, serán el cuarto trimestre de 2023. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica estos calendarios y podríamos precisamente encontrar en qué fechas va a ser la subasta de determinado bono a determinado plazo, o los UDIbonos también, y unos días antes encontrarlos precisamente listados desde cetesdirecto.com. Ahora, si nosotros queremos voltear más allá de los valores gubernamentales, la deuda gubernamental como son los bonos, los UDIbonos o incluso los CETES, que decidimos que no son una excelente opción para generar ingresos pasivos, podríamos voltear a ver a los bienes raíces. Por supuesto, para que esta inversión realmente sea pasiva, tendría que ser una especie de inversión en bienes raíces que no requiera que vayamos a recolectar rentas o que andemos buscando quién va a ser el nuevo inquilino, asegurando de que la casa va a estar en buenas condiciones cuando sale un inquilino, andar haciendo el mantenimiento, etc. Eso es, digamos que un poco semipasivo, no tan pasivo completamente. Pero sí podríamos invertir en fibras, que son fideicomisos de inversión en bienes raíces, que nos permitan invertir en diferentes propiedades en México y empezar a recibir rentas, en este caso de forma trimestral o incluso
en el caso de Fibra Monterrey, una de las fibras que existen en México, de forma mensual. Estas inversiones, similar a los sudibonos, son una especie de inversión doble, no solamente de forma trimestral o mensual en el caso de Fibra Monterrey. Nos van a pagar las rentas que estas fibras están obteniendo de sus inquilinos, sino que estamos invirtiendo también en el potencial crecimiento, en el valor de cada una de las fibras, así como estamos invirtiendo en el crecimiento de la inflación a través de un UDIBono. En el caso de las fibras, esperamos que los inmuebles suban de valor, por ejemplo. Hace poco publiqué un video precisamente sobre las fibras que existen en México. Si quieres echarle un vistazo muchísimo más detallado a las opciones que tenemos, te lo voy a dejar aquí en las tarjetas. Pero precisamente 3 de ellas repartieron rentas equivalentes a más del 10% anual. Precisamente Fibra Monterrey fue una de ellas, pero también Fibra Danos y Fibra 1. Fibra 1, de hecho, además es la fibra más grande en México con la mayor cantidad de propiedades y nos permitiría invertir de forma un poco más diversificada, que es algo que ya deberíamos de considerar cuando estamos invirtiendo en este tipo de activos. Mientras que la deuda gubernamental, bonos, sudibonos es muy seguro, no tenemos en realidad que preocuparnos. Con las fibras sí. Tenemos que asegurarnos de que hay cierta diversificación y no invertir, por ejemplo, 100% en fibra hotel, que literalmente son puros hoteles, y de pronto exponernos a que el sector hotelero tenga un mal año como lo tuvo en 2020, por ejemplo, y dejar de recibir no solo rentas, sino también que el valor de nuestra inversión baje. Este riesgo adicional no se limita solamente al cambio de valor, sino a que las rentas que reparten no siempre son las mismas. Un año sí pudieran haber sido de 10%, que en cuyo caso hubieran bastado por ahí de $120,000 para generar $1,000 mensuales, pero el siguiente bien podrían bajar a 7 o bajar a 5 o incluso en algunos casos no repartir nada. Porque las rentas que reparten son solamente cuando hay utilidades. Si una fibra no tiene utilidades, no hay rentas, o en realidad técnicamente dividendos que repartir. Sin embargo, son una opción que bien podrías evaluar. De nuevo te dejé el video con toda la información aquí en las tarjetas. Total, que entonces tenemos 3 líneas principales que perseguir al momento de generar ingresos pasivos o incluso semipasivos. La línea 1 sobre generar nuestras propias fuentes de ingreso a través de algo de trabajo, pero que sea semipasivo, de forma que después ya no tenga que yo trabajar tiempo adicional para que este ingreso se siga generando. De hecho, si quieres aprender a generar tu propia fuente de ingresos pasiva, semipasiva, te voy a dejar un video sobre el tema también aquí en las tarjetas. Pero también vimos sobre la segunda línea, que ya es un ingreso completamente pasivo a través de deuda gubernamental, no a través de CETES, ya vimos, pero sí a través de bonos o UDIBonos, con los UDIBonos siendo la opción que nos protege de la inflación. Y finalmente, rápido, esta tercera línea de los bienes raíces, en la que es importante que empecemos a considerar riesgos. Que los bonos y los UDIBonos realmente no nos hacen preocuparnos por eso. Las fibras sí, porque estas no están en realidad respaldadas por un gobierno, como lo son los bonos o UDIBonos, sino por los bienes raíces, por los inmuebles que cada fibra administra y que, bueno, dependiendo de los sectores en los que estos inmuebles se encuentran, podrían exponernos a diferentes riesgos. Ya mencionaba el ejemplo del sector hotelero, por ejemplo. Entonces, considerar diversificación se vuelve muy importante cuando hablamos de bienes raíces. Pero, en fin, ahí lo tienes. Espero que estas diferentes opciones para de una forma u otra generar fuentes de ingreso pasivas o semipasivas te sea de utilidad. Por supuesto, siempre considerando que el ejemplo que vimos fue de generar $1,000 mensuales, pero que esto obviamente siempre se puede escalar para arriba o para abajo de la forma en que más se acomode para ti. Nos vemos en la próxima.